doctor Carlos Zanqui, sabemos que es juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata, ex miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro, ex juez por concurso de la Cámara Primera del Crimen de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en San Carlos de Bariloche, autor del artículo 250 bis y ter del Código Procesal Penal de la Nación, con una extensa trayectoria en materia de delitos de lesa humanidad y defensa de los derechos humanos. La verdad que es un placer para nosotros tenerlos acá, doctor, igual que Cristina y todos los demás. Muchas gracias. Muy buen día, mediodía, a todos. Vamos a tener que acostumbrarnos al lenguaje inclusivo. Yo al principio tenía un poquito de resistencia, lo cual es lógico, obvio. Pero la resistencia no tenía que ver con que no estuviera de acuerdo con el concepto del lenguaje inclusivo. Tenía que ver con una postura mía de toda la vida en cuanto a que lo importante no es tanto qué letra se utilice, sino cómo se respetan los derechos. Entonces yo pensaba que era más importante mantener esa lucha por que se concrete el respeto por los derechos, que por ahí modificar alguna forma de hablar. Después me fui dando cuenta, y hoy estoy absolutamente convencido, que no es así. Y por supuesto hay que trabajar para reconquistar los derechos que perdimos durante 4 años, pero que sí me parece importante el cambio de lenguaje y vamos a terminar incluyéndolo sin ninguna duda. Y pensaba, cuando hablaban las chicas recién, estaba pensando primero en el evento de hoy, en el esfuerzo de al fin justicia, de la legislatura, o sea, los legisladores que también han hecho un aporte muy importante, y cómo se concreta una reunión media, una ensalada, porque si pensamos no es el encuentro tradicional sobre abuso sexual, infantil, etcétera, sino que tuvo así una mezcla no de temas, pero sí de participantes. Me pareció riquísimo porque fíjense que desde la psicología Cristina hablaba de la creación de la subjetividad a partir del terrorismo Estado. O sea, esa vinculación en un evento sobre abuso sexual infantil. Por eso me parece una cosa muy rica, desde la salud, Paola contaba recién, y sobre todo cómo aquellas cosas que tradicionalmente están completamente desarticuladas, y no es casual, la desarticulación es producto de una ideología. Ahora yo voy a sintetizar eso. Y luego lo que planteaba Paulo y su equipo, yo digo equipo, a veces uno no sabe tampoco cómo decir, si dice la chica no está bien, pero lo importante es lo que uno quiere transmitir. Y mi sensación, cuando escuchaba, me acordaba nada más que el nombre de Indra, porque los otros dos no lo registré, pero cuando los escuchaba me impactaba dos cosas. Una, la interpelación que hace Paulo del derecho, y la interpelación que hacen las chicas del Poder Judicial. Y me daba cuenta y me convencía, sin ningún tipo de dudas, que nosotros estamos transitando una revolución. Estamos transitando una revolución que todavía no nos dimos cuenta, porque por ahí estamos tan eufóricos con que acá ganamos algunos y afuera hay un golpe terrible de Estado en Bolivia. Entonces, ese cambio de estado de ánimo por ahí no nos da tranquilidad para tomar conciencia de que se está produciendo una revolución importante que, a mi entender, viene de la mano, claramente viene de la mano del feminismo. No tengo nada más mirar la lucha por un aborto legal, seguro y gratuito, que entre otros temas de lucha del feminismo, yo lo vinculo con lo que decía
Paulo, y lo que decían las chicas sobre, porque por eso me parece tan importante interpelar al derecho y al poder judicial. Porque todo lo que están reclamando, lo que reclamaban mientras hablaban y lo reclamamos muchos todos los días, es que se cumpla la ley. O sea, es tan sencillo y tan extraordinario como eso. Y es muy impresionante porque si uno analiza que todo lo que se está pidiendo que se cumpla, las convenciones, etc. Y yo creo que a partir de ahí es imprescindible, por lo menos es una cosa que yo siempre la vi de ese lado, estudiar muy atentamente, además del diagnóstico y saber que se están incumpliendo las leyes, estudiar las razones por las cuales esas leyes no se cumplen. Y son razones profundas. Son razones que se mencionaron en todo lo que tiene que ver no solo con género y edad, como sería el abuso infantil y el abuso de mujeres adultas, con género, con edad, pero con grupos vulnerables en general, porque es exactamente igual el nivel de cobardía y de agresión que hay hacia los grupos vulnerables es similar, se va modificando el grupo de víctimas, pero la víctima claramente es el vulnerable. Esto es lo que nosotros necesitamos de alguna manera, yo diría, recuperar lo que hemos perdido en terreno en los últimos 4 años, que fue muchísimo, no tengo duda que lo vamos a recuperar, estoy seguro, pero por ejemplo ahí el desafío no es solo recuperarlo, sino trabajar para analizar por qué se pudo perder durante 4 años el esfuerzo de 30 años de democracia. Es decir, claramente es una deuda que tenemos. Sobre lo que venía, pues todo esto no estaba planificado, no sabía que iba a escuchar, lo que escuché me gratifica enormemente, me parece auspicioso por demás. Yo pensé, como son intervenciones cortas las que tenemos, 4 puntos nada más sobre el tema. Uno es una reseña muy rápida de la evolución de las intervenciones en materia de abuso. Durante siglos y siglos el tema del abuso, aclaremos que las niñas y los niños y los adolescentes han sido abusados y maltratados a lo largo de toda la historia. Esto es algo que ya hoy no podemos poner en duda. Y también a lo largo de toda la historia han sido impunes esas violaciones a derechos esenciales de niñas, niños y adolescentes. Y han sido impunes precisamente porque ha habido todo un sistema, que es el patriarcado, que se ha encargado de esa impunidad. Y se ha encargado de consolidar esa impunidad a partir de 2 o 3 conceptos muy sencillos, que son, en primer lugar, que las leyes a lo largo de los siglos, no años, siglos, han sido elaboradas por varones, han sido aplicadas por varones, han sido interpretadas por varones, y en esta materia en su inmensa mayoría han sido violadas por varones. Por lo tanto, es completamente inseparable la cuestión de la masculinidad de por qué razón se perpetúa la impunidad en estos temas. Lo que ha pasado en las últimas 2 o 3 décadas, que fue un avance muy importante, como en toda ciencia social, todos los avances que se han producido en la historia, en materia social, siempre han generado reacciones. Y de ahí la palabra reaccionario, es decir, de las reacciones que generan los avances. ¿Y a quién le generan reacciones? A los que pierden privilegios, los que pierden derechos. Esos, que en este caso son los abusadores, son los violentos, son los que reaccionan. Y esas reacciones, que tiene un nombre en inglés que se llama backlash, que es una reacción negativa ante un avance positivo, es muy importante yo dejarlo planteado, pero además estudiarlo y analizarlo, porque si no conocemos bien la dimensión de esas reacciones y las características, no vamos a poder contrarrestarlas. Porque ninguno de nosotros, en ninguna disciplina que podamos estudiar, la salud, el derecho, las ciencias sociales en general, no jurídicas, nunca fuimos preparados para reaccionar frente al absurdo. Frente al absurdo que plantean los que reaccionan ante los avances. No sé si está claro. Esas reacciones son absurdas porque vuelven a poner sobre la mesa
los cuestionamientos a las víctimas, en este caso la pollera corta, etcétera, para no extenderme demasiado. Y frente a eso nosotros no tenemos, porque no hemos aprendido eso, no nos enseñan el derecho. Por eso para mí es tan trascendental que Pablo esté cuestionando el derecho mismo, es decir, el dogma. Porque ese dogma lo que hizo, y acá cito a Michel Foucault, muchos de ustedes deben haber escuchado en los años 70, no porque hayan estado muchos de ustedes en los años 70, sino porque de esa época la conversación entre Michel Foucault y Noam Chomsky, el norteamericano, en Europa, está en blanco y negro, búsquenlo, creo que se llama Justicia y Poder o algo así. Es muy interesante, es una conversación que ellos tienen en televisión en Europa sobre estos temas. Y Foucault dice algo que a mí me impactó mucho, porque dice que todos los sistemas educativos a través de la historia lo que han hecho es mantener las relaciones de dominación. Y ese mantenimiento de las estructuras de dominación que se hace de manera dogmática, y eso es lo que ha hecho el derecho. Por eso de repente, lo que creo que era Indra la que planteaba sobre uno de los principios, y Pablo lo explicaba, el tema de aquellos principios inmutables del derecho, porque así nos lo transmitieron, que son inmutables en la época en que fueron creados, donde no teníamos las convenciones sobre derechos humanos que los hacen mutables. Porque esas convenciones lo que nos están diciendo es que la protección, en el caso de los niños, la protección integral de niñas, niños y adolescentes está por encima de cualquier principio dogmático del derecho con el cual se pretenda mantener la impunidad. Por eso cuando discutimos el tema de la prescripción, y más allá de las muy buenas leyes que han salido, la ley Piazza primero y de Sigrid Conan después, pero la realidad es que sin esas leyes, igual en la República Argentina, con la legislación que tenemos, el abuso sexual infantil es imprescriptible. Lo que pasa es que no se decía, o sea, lo sabemos, pero el derecho no encontraba las palabras para decirlo. Por eso fue tan importante, en el caso del Chaco, el Chaco tiene un fallo muy... ¿El fallo? Núñez. Bueno, ese fallo del Chaco, que una de las cosas para mí más importantes, además de la conclusión, que tiene que ver con la prescripción, es la cita y el manejo de las convenciones sobre derechos humanos, que es lo que nos han tratado de decir que no sirven. Y doy un ejemplo, porque después voy muy rápido a lo que tenía pensado decir. Un ejemplo concreto de nuestra Argentina actual. El juez de la Corte Suprema, que el presidente Macri quiso hacer entrar por la ventana, pero que después tuvo que dar marcha atrás y finalmente entró, y es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rosenkrantz de apellido, tiene un trabajo escrito sobre este tema, publicado, búsquenlo, con anterioridad al juez de la Corte Suprema, en el cual a este derecho internacional de los derechos humanos, que aclaro para los que no son abogados, que son mayoría acá por lo que veo, el derecho internacional de los derechos humanos es la madre de las convenciones sobre derechos humanos. Es anterior, es lo que le da fundamento y sentido a las convenciones, se apoyan en el derecho internacional de los derechos humanos. El presidente de la Corte Suprema Argentina escribió y publicó sobre esto que ese es un derecho prestado. Esta es la palabra que utilizó, no sé si lo conocían, se refirió de esa manera. Quien se expresa de esa manera, banalizando el derecho internacional de los derechos humanos, no puede ser nombrado juez de una Corte Suprema, salvo que la intención sea nombrar juez de la Corte Suprema a alguien que piensa de esa manera, obviamente. Y vuelvo a lo que quería decir, me quedan tres cosas. Una sobre la prueba. Sobre la prueba en el abuso, lo dejo solamente planteado. Un psicólogo, Uri Bronfenbrenner, decía que ningún acto humano puede ser interpretado en toda su dimensión si no es analizado en el contexto en el que se produce. Esto es esencial porque la cultura actual nos ha ido llevando a perder de vista el contexto, por diferentes razones, ¿no? Obviamente el neoliberalismo tiene una intención muy fuerte en que perdamos de vista el contexto para poder decir a una señora, yo toqué a un pobre una vez. Y en cualquier contexto interesante esa señora tendría un problema serio porque yo le anularía el voto, porque ese pensamiento de
que porque una vez tocó un pobre conoce la realidad, es preocupante, lo digo como cosa, si se quiere, graciosa, pero la necesidad de que nosotros recuperemos la posibilidad de poner las cosas en su real contexto. Y en el tema abuso sexual en las infancias, el contexto es fundamental, porque el derecho penal tradicional, y por eso me parecía tan importante que Pablo lo cuestionara, lo que ha hecho también de una manera dogmática es encasillar el derecho penal a tal nivel que todos los delitos son iguales, porque son delitos del Código Penal. Entonces, de repente, el tratamiento que se da a los casos de abuso es el mismo que al de cualquier otro delito, lo cual es una aberración, porque en realidad son distintos. Y fíjense qué interesante. Por un lado, lo consideran iguales a la hora de torturar a las víctimas y maltratarlas, ¿no? Y fíjense que en ese discernimiento que hace el Poder Judicial en estos casos, nunca veo que en un juicio por el robo, de un reloj, le pregunten a la víctima si exhibía provocativamente el reloj delante del ladrón, o si circulaba con el Mercedes-Benz provocativamente delante de los ladrones. Y si le preguntan a la señora qué ropa usaba el día que fue violada. Ese diferente estándar, ese doble estándar en realidad, es tal vez el que define la necesidad de insistir en la especificidad que tienen los delitos sexuales en general y en especial el abuso sexual en las infancias, porque si no, nosotros vamos a seguir viendo la prueba desde la misma mirada del derecho penal tradicional. Y esto es tremendo porque le vamos a estar pidiendo, desde nuestra formación jurídica, le vamos a estar pidiendo a víctimas y testigos que nos han acompañado, madres protectoras, vecinas, el buen juez, el buen fiscal, el buen policía, o sea, todo funcionario, la psicóloga por supuesto, le vamos a pedir que actúen como si fueran delitos tradicionales. Entonces a la niña o niño le vamos a pedir un relato circunstanciado, un relato no emotivo, un relato lineal de qué le pasó, lo cual es absolutamente imposible en estos temas. La cuestión de la prueba es una cuestión central, yo la dejo planteada, tiene que ser hecha en el contexto, en la diferenciación con los delitos tradicionales, que no es el abuso sexual infantil, y desde ahí instrumentar una escucha respetuosa, que es el único camino para llegar a buenos fallos, es una escucha respetuosa. Y es difícil una escucha respetuosa, en primer lugar porque el Poder Judicial no es respetuoso. Y con un Poder Judicial que no es respetuoso, no se puede instrumentar una escucha respetuosa. Y no es respetuoso porque en una parte importante de su constitución en todo el país está integrado por sectores conservadores y reaccionarios. Y esto es una cuestión ideológica fundamental, porque la ideología es el núcleo del cristal a través del cual los jueces analizan la realidad, la ven, la interpretan y finalmente fallan. Entonces no es lo mismo un juez que haya sido formado en una visión humanista de lo que son las cuestiones sociales que quien fue formado en la escuela tradicional de la justicia, que nada menos que la familia judicial. Dejo afuera, por supuesto, a las buenas juezas y jueces, que los hay, pero no nos estamos hoy refiriendo a las buenas juezas y jueces, sino a los malos jueces y juezas, que los hay también y muchos, y hacen un daño gigantesco. Así que, cuestión de la prueba, imprescindible no solo mirarla en su contexto, sino además tratar de ver qué cambios necesitamos hacer estructurales en la justicia, como para que no haya un solo juez que provenga de una mirada ni misógina ni patriarcal. En tercer lugar, la inversión de los presupuestos. Miren, esto también yo lo he planteado pero muy brevemente. Es jurídico esto. En el derecho, en los delitos tradicionales que yo mencionaba antes, el robo, la estafa, etc., se parte de la base que la denuncia es real. Fíjense, el señor que va a denunciar que le robaron el auto, ¿qué le preguntan? ¿Cuándo fue? ¿A qué hora? ¿En qué calle? Porque no desconfían. No se desconfía que le robaron el auto. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero recuérdenlo cuando vieron a alguien denunciar, o ustedes mismos.
no se desconfía del que le roban el auto. Y sin embargo, consciente o inconscientemente, expresamente o en silencio, mucha gente del Poder Judicial desconfía de entrada de las denuncias que tienen vinculación con grupos vulnerables en general y en especial con abusos sexuales. Esto marca una línea inicial distinta. Es a partir de ahí que está invertido el presupuesto. No es lo mismo iniciar una investigación partiendo de la duda acerca de si será verdad que la violaron, que de que es cierto que le robaron el auto. Esto es algo de lo que no se habla mucho y por eso yo quería dejarlo planteado en este tema, nada más que como planteo. Y en cuarto lugar, y muy importante, fue mencionado hace un ratito por Paola, la cuestión de los ataques que se sufren, todos los sectores que tratan de ayudar a criaturas. Rápidamente sería así. Cuando durante siglos hubo impunidad, la cuestión, que no era que no se abusaba muchísimo, pero la impunidad provenía porque se resolvía la cuestión cuando había alguna noticia de que una criatura podía estar siendo abusada, se resolvía diciendo los chicos mienten. En todos los países del mundo se decía los chicos mienten y se terminó. Nosotros incorporábamos ese concepto que se transmitía a lo largo de los siglos de que los chicos mienten. Con eso se terminaba cualquier discusión posible y olvídense de sanciones. Hace no más de 20 y 30 años cambia esto, y fundamentalmente de la mano de la psicología, que es la disciplina que más avanzó en la investigación de este tema, por supuesto también otras ciencias sociales no jurídicas, la sociología, la antropología, el trabajo social, y también el derecho en lo normativo. Avanzó el derecho en las normas, avanzó la psicología especialmente en las características y consecuencias del fenómeno, y todos esos avances que generaron las reacciones que yo decía, que es el backlash, es el ataque, inicialmente se dirigió, en el comienzo de estos avances, se dirigió a las víctimas, es decir, a la descalificación de las criaturas. No solo por la histórica frase "los chicos mienten", sino que después fueron haciéndose un poco más sofisticadas las críticas a las criaturas, y entonces surgieron teorías, por supuesto falsas y absurdas, como la co-construcción, en la cual decían, no es que los chicos están mintiendo o la criatura está mintiendo, es que en realidad la madre co-construyó con esa criatura. Una cosa que no se sostuvo, no tuvo éxito y fue cayendo hasta que aparece el SAP, inexistente, no voy a profundizar ahora porque no tenemos tiempo, pero bueno, es el invento de un síndrome que no existe, por el cual no es que el chico miente, sino que la mamá le lavó el cerebro para que crea que fue abusado. Eso sería, en dos palabras, el falso síndrome de alienación parental. Lo que yo dejo planteado hoy es que, además de la descalificación inicial a las víctimas directas, criaturas, además de la descalificación a las madres, porque avanzó hacia las madres de una manera muy importante y generalizada a través de organizaciones que se fueron creando para atacar a las madres, organizaciones supuestamente integradas por padres, es decir, no supuestamente, integradas por padres separados de sus hijos. Aparece tal vez la primera y más importante que surgió en la Argentina, pero esa separación era producto de que eran abusadores. O sea, es lógico que estén, y sano, que estén separados de sus hijos. Lo que pasa es que, comillas, se agremiaron, se juntaron para atacar de una manera más organizada. Eso que tampoco me voy a extender, pero que no es solo APADESI, sino que ha habido otras organizaciones en toda Latinoamérica, en España y en Italia también, en distintos países de Europa, Madres del Dolor, Padres del Obelisco, olvídense, pobre Madre del Dolor, lo que acabo de decir, quería decir Padre del Obelisco. Los Padres del Obelisco, hay una organización que se llama, ahí es donde yo recién me confundí, que se llama Mujeres Sanas. Mujeres Sanas, búsquenlo, tienen unos videos tremendos, hay una abogada en particular que participa de esos videos, van a programas de televisión y hacen lo mismo, es decir, descalifican madres, descalifican criaturas, pero ahora la moda actual en
este grupo de gente es el ataque a las psicólogas. No solo, por supuesto, como decía Paola, a las médicas y trabajadoras de la salud en general, sino muy especialmente a las psicólogas. Y no digo psicólogos porque la última denuncia, que es la que publicita en un video la abogada de apellido Anzuategui, búsquenla porque ellos mismos han subido estos videos, son públicos, han denunciado 15 mujeres psicólogas, ni un solo varón, y los han denunciado en los colegios de psicólogos de la provincia de Buenos Aires y en la Federación de Psicólogos de la República Argentina, FEPRA, en ambos lugares. En esas denuncias lo que hacen, entre otras cosas, no solo acusan a las psicólogas de llenarle el cerebro a los niños para que digan, es el SAP aplicado ya no a la mamá sino a la psicóloga. En esa denuncia, en este caso de 15 psicólogas, lo que hacen es acusarlas y para solventar esa acusación reproducen no solo los nombres de las víctimas, los nombres de las psicólogas y los nombres de las madres, cosa que es absolutamente prohibido y antiético, sino que además reproducen la desgrabación de las cámaras Gesell que puedan haber hecho las especialistas, etc. Tiene 500 hojas la denuncia. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina, insisto, pasaron de atacar a los niños, pasaron a atacar a las madres y ahora están atacando a las psicólogas. Todo esto es un desafío muy grande, en primer lugar para las propias corporaciones a las que pertenecen psicólogas y psicólogos, que son incumbencias específicas y que deben tomar este tema con toda la seriedad para ver cómo se puede encauzar, sobre todo para que no sigan siendo perjudicadas, porque una psicóloga que es citada al Tribunal de Ética por este tipo de denuncias se conflictúa muchísimo. Y lo que se busca es precisamente influenciar para que el próximo informe que haga esta psicóloga esté completamente teñido en la medida de lo posible y si ellos logran su cometido, que termine siendo ni. Y sabemos lo que el ni significa en términos judiciales o jurídicos. Bueno, y por último, la desactivación de este tipo de mecanismo de culpabilización de la víctima, de las mamás y de las psicólogas, es una deuda que si no se salva, es decir, si las corporaciones respectivas y sobre todo si el Estado no toma intervención, porque esto es motivo de decisión política, si el Estado tiene que tomar la decisión política de intervenir, sobre todo en el área del Poder Judicial. Acá hay que tomar conciencia, yo repito algo que dije hace un rato, una jueza o juez que no aplica las convenciones para proteger a una criatura no puede ser juez. Este es un tema que va a haber que hacerse carne, porque y esto es una decisión política. Es una decisión política de aceitar, o si no los hay, generar mecanismos que permitan no solo responsabilizar a quienes no están cumpliendo con la normativa protectora de la infancia, sino sobre todo para que cuando esos sean reemplazados, sea porque los echan o porque el paso del tiempo los hizo viejitos y se jubilaron, que sean reemplazados por gente que verdaderamente respete los derechos de todas, de todos y de todos. Muchísimas gracias.